El Vaticano se enfrenta a una situación delicada, tanto que han reservado un apartamento blindado en la 10ª planta del Policlínico Gemelli. Es una historia que ya conocemos. Lo mismo se dijo de Juan Pablo II, y se repitió con Benedicto XVI, pero de repente sale a la luz la verdad. Ahora le toca a Francisco. Se dice que está trabajando, que está leyendo documentos, que todo está bajo control. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el Papa realmente se estuviera muriendo? Si la sede de Pedro quedara vacante, la Iglesia se vería sacudida por una guerra interna. El cónclave no sería solo una elección, sino una batalla por el futuro del catolicismo. El mundo espera, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Estamos preparados? La salud del Papa Francisco genera preguntas e incertidumbre entre los fieles y los observadores más atentos de la Iglesia. El Vaticano sigue comunicando que el pontífice está estable, que el tratamiento avanza según lo previsto y que continúa trabajando a pesar de su estado. Sin embargo, esta versión oficial nos recuerda a situaciones similares vividas con Juan Pablo II, cuando la Santa Sede mantuvo una comunicación igual de ambigua hasta el anuncio de su fallecimiento. No es nuevo que el Vaticano maneje con mucha reserva la información sobre la salud del Papa, pero esta actitud no tranquiliza, sino que alimenta las especulaciones y los miedos. La expresión «estado estable» es una frase hecha que podría no significar mejoría, sino más bien anticipar un empeoramiento gradual. El problema no es solo de transparencia, sino también de responsabilidad espiritual. La Iglesia pide a los fieles que recen por el Papa, lo cual es correcto. Pero, ¿cómo rezar de forma específica sin conocer la verdad sobre su estado real? Si Francisco está cerca del final, sería justo comunicarlo con claridad para que el pueblo cristiano pueda acompañarlo con la oración en su última batalla terrenal. Un aspecto crucial es también el contexto político y eclesial en el que se enmarca esta situación. No se puede analizar la salud del Papa Francisco sin tener en cuenta la importancia que tendría su posible desaparición en los equilibrios internos de la Iglesia. Hablamos de un pontificado que ha dividido profundamente el mundo católico, con una fractura cada vez más evidente entre los que apoyan sus reformas y los críticos que las ven como un alejamiento peligroso de la tradición. Si falleciera, habría inmediatamente una lucha por su sucesión, un tema que en Roma preferirían posponer. Nos sorprende que recientemente hayan surgido rumores sobre los planes a largo plazo del Papa, casi para dar la impresión de que sigue plenamente operativo. Pero es una estrategia ya vista. También Juan Pablo II, en sus últimos meses, seguía firmando documentos y tomando decisiones, a pesar de su enfermedad avanzada. El poder pontificio nunca puede parecer vacante, ni siquiera cuando el Papa está ya exhausto. La estrategia, en estos casos, es siempre la misma: declaraciones tranquilizadoras, frases ambiguas, alguna señal de optimismo para mantener el control de la situación, hasta que, de repente, llega el anuncio del fallecimiento. No es casualidad, sino una decisión precisa para evitar que la Iglesia caiga en la incertidumbre y el caos. Sin embargo, si la crisis de Juan Pablo II se gestionó en un contexto todavía relativamente estable, hoy el Vaticano vive una fragilidad sin precedentes. La muerte del Papa Francisco no sería solo el final de un pontificado, sino el punto de ruptura de una fractura que desde hace años divide a la Iglesia. Pero hay otra posibilidad, de la que pocos se atreven a hablar abiertamente. ¿Y si Francisco no muriera, sino que decidiera renunciar?
Si su estado de salud fuera tan grave como para obligarle a seguir los pasos de Benedicto XVI, la presencia de un segundo papa emérito sumiría a la Iglesia en un caos aún mayor. Dos papas vivos. Uno, dimisionario, el otro recién elegido. Y en ese momento, la pregunta inevitable sería, ¿quién vendrá después de él? Aquí el control de la información se vuelve esencial. Si la salud del Papa estuviera más comprometida de lo que se admite, significaría que la lucha por la sucesión ya ha comenzado entre bambalinas. Francisco ha sido el Papa de las reformas, de las aperturas doctrinales, de las declaraciones que han desconcertado a los católicos más apegados a la tradición. Su desaparición crearía un vacío de poder que podría desencadenar una de las batallas más encendidas jamás vistas en un cónclave moderno. Incluso, en una época en la que la Iglesia ha perdido gran parte de su influencia, el Papa sigue siendo una figura de alcance mundial. Su muerte provocaría reacciones inmediatas, no solo entre los fieles, sino también entre los gobiernos e instituciones que han encontrado en Francisco un aliado en temas como el cambio climático, la inmigración y la gobernanza global. Pero el verdadero problema no sería la retórica oficial de las condolencias, sino lo que ocurriría entre bastidores. ¿Quién tomaría el control del relato? ¿Cuáles serían los primeros movimientos del colegio cardenalicio? En cuestión de horas, el Vaticano activaría un protocolo bien definido. El camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell, tendría la tarea de certificar oficialmente la muerte del Papa. En los días de sede vacante, que duran entre 15 y 20 días, los cardenales se reunirían a diario para debatir los asuntos corrientes y prepararse para el cónclave. Pero a diferencia de los tiempos de Juan Pablo II o Benedicto XVI, hoy el Vaticano es un polvorín. ¿Y si Francisco no muriera, sino que decidiera renunciar? En este escenario, el protocolo sufriría un cambio radical. No haría falta el camarlengo para certificar el fallecimiento, sino que el Papa debería declarar públicamente y sin ambigüedades su decisión de abandonar el pontificado. A partir de ese momento, la sede apostólica quedaría igualmente vacante y el colegio cardenalicio asumiría temporalmente el control de la Iglesia. El periodo de transición sería similar al que sigue a la muerte de un papa, con las congregaciones generales en las que los cardenales se reunirían para debatir el futuro de la Iglesia. Pero la presencia de dos papas eméritos haría la situación aún más tensa, con el riesgo de que la elección del nuevo pontífice se vea fuertemente condicionada por el legado de Francisco y por los cardenales nombrados por él. La mayoría del Sacro Colegio está ya compuesta por prelados en línea con su visión progresista, pero esto no garantiza una elección fácil para su corriente. Al contrario, la fractura entre las dos almas de la Iglesia podría convertir el cónclave en una batalla sin precedentes. En las últimas décadas, las maniobras políticas dentro de la Iglesia se han vuelto cada vez más evidentes. Si con Juan Pablo II y Benedicto XVI el pontificado estaba guiado por una clara huella doctrinal, con Francisco se ha asistido a un cambio de rumbo, con un enfoque más político y menos teológico. En consecuencia, el próximo cónclave será un enfrentamiento entre dos visiones opuestas de Iglesia. Por un lado, quienes quieren continuar e intensificar el camino iniciado por Francisco. Por otro, quienes presionan por un regreso decidido a la tradición. Pero el desafío no será solo teológico. También hay en juego enormes intereses geopolíticos. El futuro Papa tendrá que guiar una Iglesia que tiene ya un papel diferente en los delicados equilibrios internacionales. Occidente cada vez más secularizado. Las tensiones con China sobre el nombramiento de obispos,
el peso de la Santa Sede en temas como la inmigración y el cambio climático. Todos estos elementos influirán en las decisiones de los cardenales, que no solo tendrán que elegir un líder espiritual, sino también un referente político y estratégico. En este punto, empiezan a perfilarse los nombres que más suenan para la sucesión. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, es visto como el garante de la continuidad, el candidato ideal para quienes quieren evitar sobresaltos. Ha gestionado la diplomacia vaticana con discreción, pero no entusiasma ni a los progresistas ni a los tradicionalistas. En el frente opuesto, el cardenal Robert Sarah, símbolo del ala conservadora, representaría un claro cambio de dirección respecto a Francisco. Su elección marcaría un retorno a la liturgia tradicional y un freno a las aperturas doctrinales de los últimos años. Sin embargo, su ascenso al trono pontificio parece improbable. Con una mayoría de cardenales progresistas, el bloque modernista haría todo lo posible para impedirlo. Otro nombre que suena con frecuencia es el del cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y cercano a la comunidad de Sant'Egidio. Considerado un punto de equilibrio entre el frente progresista y el más moderado, Zuppi podría representar la opción ideal para garantizar una transición sin sobresaltos. Su papel en las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania le ha conferido un perfil internacional, pero para los tradicionalistas seguiría siendo una herencia del pontificado de Francisco. Entre los posibles outsiders surgen nombres como el del cardenal Luis Antonio Tagle, filipino y uno de los más cercanos a Bergoglio, y el del cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, figura clave en las relaciones entre el Vaticano y las instituciones americanas. Sin embargo, su elección sería de todo menos segura, ya que el próximo cónclave tendrá que encontrar inevitablemente un punto de encuentro entre las profundas divisiones que atraviesan la Iglesia. Pero más allá de las estrategias y los equilibrios de poder, hay un aspecto espiritual que no se puede pasar por alto. Independientemente de lo que ocurra, los fieles deben seguir rezando. Rezar por Francisco, para que si su camino terrenal está a punto de concluir, pueda afrontarlo en paz con Dios y con su propia conciencia. Rezar por su curación, si su misión aún no ha terminado. Rezar por la Iglesia, porque cada vez que el trono de Pedro queda vacío, no es solo una crisis de liderazgo, sino una batalla espiritual que va más allá de las lógicas humanas. Y por último, rezar por el futuro, porque las decisiones que se tomen en el próximo cónclave marcarán el destino de la Iglesia en las próximas décadas. ¿Qué te parece? Si te ha gustado el vídeo, comenta, amén. Que Dios te bendiga.